Quiero hacer un video en donde explico qué ocurrió durante la crisis financiera del 2008, cómo esta fue solucionada y cuáles eran sus consecuencias a largo plazo. La crisis financiera del 2008 fue una de las crisis más impactantes en los últimos siglos debido a que sus consecuencias estremecieron mercados a nivel global, llevando a pérdidas multimillonarias. La crisis surgió a causa de la práctica laxa de ofrecer crédito, en particular préstamos de hipotecas a individuos que no poseían la capacidad para repagarlas. Estas hipotecas eran agrupadas en lo que se conoce como mortgage-backed securities y eran vendidas al mercado en donde entidades financieras como fondos de pensión, fondos de cobertura, o sea, hedge funds, entre otras, las compraban para obtener un porcentaje del valor de esas seguridades. Siempre y cuando los individuos que obtuvieron esos préstamos, o sea, esas hipotecas, lograran hacer sus pagos mensuales, pues no habría problema. Los compradores de esas seguridades recibirían su porcentaje en la inversión y todo seguiría bien. El problema era que los estándares para determinar si un cliente cualificaba para un préstamo eran tan laxos que prácticamente todo aquel individuo que buscaba una hipoteca era aprobado para ella. Por ejemplo, para este tiempo existían lo que se conocen como ninja loans. Ninja lo que quiere decir es no income, no job y no assets. Sí, en muchos casos estas instituciones aprobaban hipotecas a personas que no tenían trabajo, no tenían ingresos y no tenían activos a su nombre. Como es de esperarse, pues esto llevó a una gran especulación en el mercado, en donde cada vez un mayor número de individuos, lo que hoy día serían considerados como prestatarios de alto riesgo, eran aprobados para estas hipotecas, ¿verdad? Lo que llevó a que los precios de las casas se dispararan de una manera nunca antes vista. Y en muchos casos, ¿verdad?, los precios de estas casas se duplicaron en un periodo corto, ya sea 5 a 7 años. Quiero mostrarle una gráfica de cómo el mercado se comportó para ese tiempo. Aquí pueden ver en esta gráfica que desde los 60 el trend ha sido, ¿verdad?, que los precios de las casas aumentan con el tiempo. Sin embargo, entre el 2001 y el 2007, como pueden ver aquí, prácticamente nos fuimos parabólicos, en donde los precios prácticamente casi se duplicaron hasta el pico, ¿verdad?, aquí en el 2007. Ahora bien, cabe mencionar que la mayoría de estas hipotecas, aproximadamente 80% de ellas, tenían un interés ajustable. O sea, eran adjustable rate mortgages, y el problema con esto es que incluso pequeños aumentos en el interés del préstamo podrían aumentar dramáticamente el pago mensual, algo que muchos individuos no tomaron en cuenta. Y a consecuencia, los precios de las casas eventualmente colapsaron y miles de hipotecas fueron reposeídas, lo que llevó a una cascada de bancarrotas y pérdidas de empleos en muchos sectores de la economía. ¿Y cuál fue la respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos? Pues el gobierno de los Estados Unidos, mediante implementación de programas como TARP, Troubled Asset Relief Program, permitió a la tesorería de los Estados Unidos a comprar hasta 700 billones de dólares en activos chatarras, incluyendo estos mortgage-backed securities que les mencioné, e incluso activos y stocks en compañías de los bancos. Quiero mostrarles aquí unos reportes sobre cómo muchos de estos banqueros recibieron sus bonos. Por ejemplo, el CEO de AIG, la compañía de seguros, recibió su bono de 43 millones de dólares en el 2007, a pesar, ¿verdad?, de la crisis que estaba ocurriendo. Aquí pueden ver como otros, por ejemplo, Richard Fuld de Lehman Brothers recibió su bono de 34 millones de dólares aquí en 2007. Y así sucesivamente. Básicamente, esto fue lo que vimos. Ahora bien, entonces básicamente lo que se vio es que el gobierno federal esencialmente ofreció un bailout de 700 billones de dólares a los bancos
todo costeado por los contribuyentes, o sea, los taxpayers, tú y yo. Por el otro lado, teníamos a la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, comenzando por primera vez en la historia un experimento monetario llamado Quantitative Easing, en donde estos compraban los activos chatarra, los mortgage-backed securities, y además compraban deuda de los Estados Unidos, los bonos del gobierno, y los colocaban en su balance de activos. Quiero mostrarle la gráfica para que vean cómo la cantidad de activos en su que están aguantando ha ido en aumento desde entonces. Como pueden ver aquí en el 2008, la Reserva Federal, y toda esta información viene directamente de la Reserva Federal. Pueden ver aquí que tenemos total assets, o sea, total de activos, tenemos 6.7 trillones de dólares. Y pueden ver que en el 2008 teníamos alrededor de 800-900 billones de dólares en activos. Ya para el 2009 eso se disparó a 2.5 trillones de dólares y ha ido en aumento desde entonces mediante todas estas políticas monetarias que la Reserva Federal se ha, ¿verdad?, ido involucrando. Para la crisis de COVID ni se diga, la respuesta por parte de la Reserva Federal fue aún más dramática. Y pueden ver que fuimos de 4 trillones de dólares a 7 trillones de dólares en un periodo de varias semanas o meses. Y entonces esto lo que te deja saber es que en la próxima crisis las medidas van a ser cada vez más extremas. Ahora bien, de la misma manera, la Reserva Federal implementó lo que se conoce como ZIRP, o una póliza monetaria de interés cero, Zero Interest Rate Monetary Policy, para incentivar la inversión y promover el crecimiento económico. Obviamente esto es otro mecanismo para distorsionar los mercados y nada, de eso podemos hablar en otro momento. Ahora, al punto importante al que quiero llegar. Estas instituciones que proveían estos préstamos sabían lo que estaban haciendo, entendían el riesgo que incurrían al aprobar hipotecas que muy probablemente no serían repagadas, pero lo hicieron como quiera. O sea, que ellos tomaron el riesgo, pero sin embargo no aceptaron la desventaja que conlleva incurrir esos riesgos. Básicamente privatizaron las ganancias y socializaron las pérdidas, ya que fueron los ciudadanos, los americanos, quienes tuvieron que pagar la cuenta. Los banqueros querían ganar a como de lugar y lo lograron, ya que el gobierno federal intervino para rescatar a los bancos y a Wall Street, denominándolos como too big to fail, ¿verdad?, muy grandes para fallar. Y son estas medidas por parte del gobierno y por parte del Banco Central la razón principal por la que vemos un continuo aumento en el precio de activos, ya sean assets, stocks, Bitcoin, y esto se conoce como asset price inflation, y es primordialmente la razón que lleva a un continuo aumento en la brecha entre los ricos y los pobres. Y es una de las razones por las cuales deberías comenzar a estudiar Bitcoin para que logres entender cómo Bitcoin provee una alternativa a este sistema corrupto. Si les gustó este video, denle like, y si quieren aprender más sobre cómo realmente trabaja la economía y qué hacer para protegerse de la inflación, pues síganme. Los veo en la próxima.